Hubo un tiempo en el que los papás no necesitaban levantar demasiado la voz para que uno entendiera perfectamente el mensaje. Bastaba con una mirada, un gesto breve o una frase corta, pero cargada de fuerza. Eran expresiones que se escuchaban en todas las casas, sin importar el estado, la colonia o el barrio. Frases que pasaban de generación en generación y que, aunque en su momento nos molestaban o nos hacían rodar los ojos, hoy las recordamos con nostalgia, e incluso muchos ya las repetimos sin darnos cuenta. En este video vamos a revivir 15 frases que todos los papás mexicanos decían antes, esas que marcaron nuestra infancia, nos dieron lecciones a su manera y que hoy forman parte de la memoria colectiva de un país entero. Número 15. Una de las frases más icónicas, esa que seguro muchos escuchamos, mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga. Una oración corta, contundente, cargada de autoridad, que significaba el punto final de cualquier discusión. No importaba si tenías 8 años o ya rondabas los 30, si vivías bajo ese techo, vivías también bajo sus reglas. Más allá del tono de regaño, esta frase reflejaba una época en la que la figura del padre representaba respeto, disciplina y orden. No había espacio para negociar ni para cuestionar, las decisiones no se compartían, se obedecían. Y aunque en aquel momento podía parecer dura, hoy la recordamos con una mezcla de risa y nostalgia, porque con los años entendimos que detrás de esa firmeza había también cuidado, preocupación y una forma de amor. Número 14. ¿Y cómo olvidar aquella frase que marcó el inicio de nuestro despertar financiero? ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Bastaba con pedir algo que se saliera del presupuesto, unos tenis, una salida o cualquier antojo, para que tu papá soltara esa joya verbal cargada de realidad. De inmediato entendías que el dinero no salía del cajón mágico de la cocina ni aparecía por arte de magia en la cartera. La frase casi siempre venía acompañada de un gesto serio, un suspiro profundo y, a veces, hasta de una mini conferencia improvisada sobre el esfuerzo, el trabajo y lo caro que estaba todo. Para muchos fue la primera lección de economía doméstica. Sin pizarrón ni libros, solo una frase corta, clara y eterna. Y aunque de niños solo nos hacía bufar con fastidio, hoy más de uno la ha repetido a sus propios hijos con la misma seriedad. Número 13. Y luego estaba esa advertencia silenciosa pero fulminante, nomás te estoy viendo. No hacía falta gritar, ni levantar la voz. Bastaba esa frase acompañada de una mirada firme para que uno se quedara inmóvil al instante. Era como un radar parental, un sistema de vigilancia invisible que detectaba travesuras, malas intenciones o simplemente algún movimiento sospechoso. A veces estabas jugando demasiado, comiendo de más o a punto de hacer algo que sabías que estaba prohibido, y de pronto esa frase te caía encima como un rayo. Te sentías observado, juzgado y advertido al mismo tiempo. Era la manera de decirte, sé lo que estás pensando y más te vale que no lo hagas. Hoy nos da risa recordarla, pero en su momento era más efectiva que cualquier castigo. Número 12. Una escena típica en cualquier hogar mexicano era esa en la que querías algo, salir con los amigos, ir a una fiesta o comprar algún antojo, y te acercabas con toda la diplomacia posible a tu papá. Pero de pronto, la jugada maestra aparecía, pregúntale a tu mamá. Así, sin compromiso, directo al rebote. Y claro, si ibas con tu mamá, la respuesta era, pregúntale a tu papá. Y ahí quedabas, atrapado, rebotando de un lado a otro como pelota de ping-pong, sin que nadie te diera una respuesta clara. Lo curioso es que, en el fondo, ambos sabían lo que querías, pero ninguno quería cargar con la decisión. Era casi una táctica ancestral, una estrategia silenciosa que te dejaba atrapado en un limbo burocrático dentro de tu propia casa. Con suerte, alguno terminaba cediendo, pero otras veces, ese ir y venir no era más que una forma elegante de decirte que no. Sin decirlo directamente. Hoy nos da risa recordarlo, pero en su momento vaya que sacaba de quicio. Número 11. Y luego estaba esa frase que podía desarmarte por completo aunque tú juraras que no habías hecho nada malo, a mí no me hables en ese tono. Era la clásica cuando respondías con un sí un poco más fuerte de lo normal, con un suspiro de desesperación o simplemente con el tono equivocado.
Lo peor es que muchas veces ni cuenta te dabas. Pero bastaba con que tu papá sintiera que le contestaste mal para que esa frase cayera con toda la autoridad del mundo. Y ahí no había defensa posible. Podías jurar y perjurar que hablaste normal, pero el caso estaba perdido antes de empezar. Esa expresión funcionaba como una alarma emocional, una línea invisible que marcaba los límites sin necesidad de dar más explicaciones. Lo curioso es que hoy muchos padres repiten esa misma frase sin darse cuenta. Y también se sorprenden cuando sus hijos responden con ese mismo sí que un día los metió en problemas. Número 10. Otra de esas frases que eran como chocar contra una pared de concreto en cualquier intento de negociación, que parte del no entendiste. Y ahí se acababa todo. No importaba qué tan buenos fueran tus argumentos, qué tan triste pusieras la cara o cuántas promesas inventaras. Esa frase era un portazo verbal, directo y sin espacio para réplica. Te la soltaban cuando ya habías insistido demasiado o cuando tu papá estaba al borde de perder la paciencia. Y lo más frustrante era que muchas veces ni siquiera estabas pidiendo algo tan grande. Pero una vez que él no estaba dicho, seguir preguntando era buscar la tormenta. Esa frase no era solo una negativa, era una advertencia disfrazada: ya basta, deja de fastidiar. Hoy la recordamos con risa, pero en su momento dolía como si literalmente te cerraran la puerta en la cara con palabras. Número 9. Y había otras frases que no solo eran regaños, sino también recordatorios cargados de esfuerzo y sacrificio, como esa que decía: uno que se parte el lomo para que salgas con estas cosas. Esa sentencia no aparecía porque sí, llegaba cuando hacías algo que desilusionaba, cuando rompías algo caro o simplemente cuando no valorabas lo que te daban. Era una mezcla de reproche y desahogo, una forma directa de hacerte ver que todo lo que tenías no caía del cielo, sino que costaba trabajo, sudor y madrugadas. Escucharla te dejaba con una mezcla de culpa, tristeza y una conciencia repentina de lo que hasta entonces no habías entendido, que detrás de cada cosa que disfrutabas había alguien que se había levantado temprano, que había soportado jornadas largas o jefes complicados. Y es curioso, porque hoy muchos adultos entienden esa frase más que nunca, y hasta la repiten sin querer. Número 8. Una de las frases más famosas de todos los tiempos, la que usaban los papás para callarte de golpe cuando sacabas la carta de presión social: ¿y si tus amigos se avientan de un puente, tú también? Esa joya de sarcasmo puro aparecía cada vez que intentabas justificar una travesura o pedir permiso con la clásica excusa de «es que mis amigos sí pueden». Y claro, en lugar de una explicación lógica, te respondían con esa pregunta que te hacía sentir como si de verdad estuvieras parado al borde de un puente, a punto de lanzarte al vacío. No importaba si lo que pedías era ir a una fiesta, pintarte el cabello o simplemente llegar tarde, si tu argumento era porque los demás lo hacen, ya sabías la respuesta que venía. Con esa frase, a su manera, te enseñaban que no todo lo que hacen los demás es buena idea. Aunque en el fondo lo único que querías era ir al cine. Hoy nos da risa recordarla, pero en su momento era el final indiscutible de cualquier discusión. Número 7. Y luego estaba esa frase que sonaba como un permiso, pero que en realidad era una advertencia disfrazada: haz lo que quieras, pero no digas que no te lo advertí. Y ahí entendías que sí, tenías libertad, pero también estabas a punto de chocar contra la pared. Porque aunque pareciera que te dejaban decidir, el tono lo decía todo. Estabas caminando directo al error y ellos ya lo habían previsto. Esa frase solía aparecer cuando ya te habían aconsejado, cuando ya te habían dicho que no y tú seguías empeñado en lo contrario. Así que en vez de seguir discutiendo, te dejaban actuar, con la advertencia colgando sobre tu cabeza como una sombra inevitable. Y cuando todo salía mal, ahí estaba la mirada de ya ves y el famoso yo te lo dije, que dolía más que cualquier castigo. Lo curioso es que hoy muchos la aplican palabra por palabra con sus propios hijos, repitiendo la misma escena generacional. Número 6. Entre todas, había una que resumía la filosofía completa de la crianza mexicana: mientras no te falte techo, comida y escuela, ya estás bien. Con eso tus papás dejaban claro que no necesitabas lujos, juguetes caros ni viajes espectaculares para agradecer lo que tenías. Lo esencial estaba cubierto.
Un lugar donde dormir, algo que comer y la oportunidad de estudiar. Esa era su forma de decirte que te querían, aunque no usaran palabras dulces ni abrazos constantes. Porque detrás de esa frase estaba el esfuerzo, las jornadas largas y la preocupación de darte lo que ellos quizá no tuvieron. Era su manera de recordarte que las prioridades eran otras, que lo básico valía más que cualquier capricho, y que estar bien no significaba tenerlo todo, sino tener lo suficiente para salir adelante. Y aunque en su momento podía sonar dura, hoy, en medio de un mundo tan lleno de exigencias y complicaciones, esa frase suena hasta tierna y llena de verdad. Número 5. Pero si hubo una frase que podía desarmarte por completo, era esa que llegaba después de un regaño fuerte o un castigo, te lo digo por tu bien. Era el golpe emocional definitivo, la forma más seria y dolorosa en la que tu papá trataba de corregirte. Y claro, en ese instante uno no lo entendía, parecía injusto, desmedido o hasta cruel. Pero con esa frase te dejaban sin defensa, porque aunque doliera, sabías que no había odio ni maldad detrás. Era su manera de envolverte la disciplina con una capa de cuidado, de recordarte que a veces lo que duele también enseña. Y aunque de niños nos costaba creerlo, hoy muchos entendemos que esas palabras eran una forma torpe, pero sincera, de decirte te quiero y quiero lo mejor para ti. No se sentía bien en el momento, ni mucho menos parecía un gesto de cariño, pero con los años uno termina comprendiendo que sí lo era. Muchas veces esas palabras salían para evitar que cometieras errores, para mantenerte alejado de problemas o simplemente para que aprendieras la lección a tiempo. Era una forma seca, directa, sin adornos, pero profundamente cargada de preocupación. Hoy, cuando nos toca estar del otro lado, entendemos que corregir también es una manera de amar. Número 4. Pocas frases podían infundir tanto terror como aquella que decía, ya verás cuando lleguemos a la casa. Y es que no era un regaño inmediato, era una amenaza con efecto retardado, como una bomba emocional que explotaría justo al cruzar la puerta del hogar. Bastaba escucharla para que se te borrara la sonrisa, el estómago se te encogiera y tu mente empezara a imaginar todos los posibles castigos. Ese camino de regreso era eterno, lleno de silencios incómodos y rezos en voz baja para que se le olvidara o se le bajara el coraje. A veces la amenaza se cumplía, a veces no, pero el suspenso era suficiente para mantenerte quieto toda la semana. Esa frase era la mezcla perfecta de autoridad, drama y tensión psicológica. Y aunque hoy la recordamos con risa, en su momento era un verdadero trueno que te hacía enderezarte al instante. Número 3. Otra joya clásica del repertorio paternal mexicano era, a tu edad yo ya trabajaba. Era el golpe maestro cada vez que te quejabas del cansancio de la escuela, de no tener dinero o de cualquier mínima dificultad. Sonaba como una competencia intergeneracional, donde sin importar lo que hicieras, ellos siempre habían hecho más y con menos. Te lo decían con orgullo, con un dejo de reproche y esa mirada de te falta mundo. Escuchar eso mientras hacías la tarea o lavabas los trastes era como cargar con un peso extra, sintiéndote flojo en comparación. Para muchos papás, haber trabajado desde jóvenes era un motivo de honor, una medalla invisible que llevaban con firmeza, y al repetirlo buscaban sembrar en ti el mismo valor del esfuerzo. Hoy, aunque los tiempos han cambiado, más de uno ya se ha sorprendido diciéndole lo mismo a las nuevas generaciones. Número 2. Y entonces llegaba esa frase que en su momento sonaba más a excusa que a explicación, cuando seas padre me entenderás. Uno la escuchaba con incredulidad, pensando que era solo una forma de zafarse de dar razones. Pero no, era una promesa velada, una advertencia cargada de experiencia que solo se descifraba con los años. En ese momento parecía exagerada, injusta, fuera de lugar. Pero el tiempo pasa, y cuando te toca levantarte temprano, preocuparte por todo, decir que no aunque te duela, marcar límites aunque se te parta el alma, de pronto entiendes. Entiendes los regaños, las decisiones difíciles, el miedo disfrazado de enojo y el amor escondido detrás de cada negativa. Esa frase, que antes parecía hueca, con el tiempo se convierte en un espejo, y es entonces cuando descubres que tenían razón. Y es justo ahí, en medio de tus propias batallas como padre o madre, cuando esa frase regresa. Ya no como un reclamo molesto,
sino como una verdad inevitable que te cae de golpe. Porque sí, tarde o temprano lo entiendes. Número 1. Y si alguna vez intentaste esconder algo, soltar una mentirita piadosa o inventar una excusa improvisada, seguro te topaste con esta joya, ¿y tú qué crees? Que nací ayer. Esa era la estocada perfecta, la que te dejaba en ridículo sin necesidad de gritar. Bastaba escucharla para saber que te habían cachado, que tu historia no cuadraba y que tu papá no se tragaba ni una sola palabra. Porque aunque uno creyera que estaba siendo creativo, ellos ya habían visto esa película 1000 veces. Esa frase era como un detector automático de mentiras, disparándose cada vez que querías cubrir una travesura o esquivar un regaño. No importaba lo elaborada que fuera tu actuación, ellos tenían ese sexto sentido que solo da la experiencia. Y claro, hoy somos muchos los que la repetimos al pie de la letra cuando nuestros hijos creen que nos están sorprendiendo con su ingenio. Con el tiempo aprendimos que esas frases no eran simples regaños ni advertencias huecas. Eran formas de educar, de proteger, de guiar y sí, también de amar. Aunque en su momento no lo viéramos, cada una de esas palabras dichas con firmeza, con cansancio o con desesperación, estaba cargada de experiencia, de preocupación genuina y de ese amor tan mexicano. Duro en la forma, pero sincero y profundo en el fondo. Hoy muchas de esas frases siguen vivas, ahora en nuestra propia voz, cuando sin querer les decimos lo mismo a nuestros hijos, sobrinos o hasta a los amigos. Porque aunque cambien los tiempos, hay enseñanzas que nunca pasan de moda, como la manera en que los papás mexicanos nos marcaron la vida con su estilo único. ¿Y tú, cuál de todas estas frases te decía tu papá? ¿O cuál eres tú el que ya repite ahora? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete para más recuerdos como este y, por cierto, no digas que no te lo advertí.